Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los rayos creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa de que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reine en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Rux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versículo 10, donde se lee: los siervos salieron a los caminos y reunieron. Hermanos, la predicación a las gentes recoge que en griego significa o suena como sinagoga. Es un solo pueblo a todas las gentes. Seguimos leyendo el versículo. Malos y buenos. Esta anotación sirve para introducir la segunda parte de la parábola, la cual muestra que también nosotros los creyentes que hemos acogido la llamada, obramos como los primeros llamados. La iglesia no es todavía el reino del Padre Celestial, donde los justos resplandecerán como el sol. Es el reino del Hijo del Hombre, en el cual hay escándalos e iniquidades, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo. Y la sala de bodas se llenó de comensales. La voluntad del Padre es que la casa esté llena, según Lucas capítulo 14. ¿Y cómo está llena? Si falta aunque sea un solo hijo, lo anuncia Lucas capítulo 15. Y el versículo 11 se lee: entró el rey. Hermanos, cuando entre el reino es definitivo. Es el reino del Padre Celestial y en ese reino están solo los hijos, los que viven como creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, participar en un banquete sin el traje adecuado es como encontrarse desnudos. El traje nupcial
es el del Hijo de Dios que cumple la voluntad del Padre Celestial. Y el versículo 12 se lee: amigo. El Rey nos llama amigos y nos muestra nuestra desnudez. No tenemos el fruto del amor del Padre y a los creyentes, aunque digamos que sí, según Mateo capítulo 21. No producimos uva como la viña y no queremos reconocernos en el que arrebata la herencia. La vestidura del Hijo se la da precisamente a quien lo ha crucificado, según Mateo capítulo 27. Esta vestidura es del que se descubre pecador y acoge la invitación a la conversión. Le pertenece al que se siente perdonado y vive el perdón. Entonces es uno que ha recibido la gracia y la comunica a los otros, según Mateo capítulo 18. Solo el que se reconoce estéril produce fruto. El que es consciente de ser homicida del Hijo de Dios es su heredero. Y el que es consciente de estar desnudo es revestido, porque conoce el amor con el cual es amado, y con él puede amarse a sí mismo y a los otros, y a Dios. Esta es la vestidura nupcial que nos reviste de Cristo Jesús, según Gálatas capítulo 3 y Romanos capítulo 13. Y el versículo 13 se lee: dijo a los sirvientes. Hermanos, los sirvientes son los ángeles, ejecutores de sus órdenes, según el Salmo 103, que realizan su juicio, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo 13. Atadlo de pies y manos. Es el destino de la cizaña, de los peces malos, según Mateo capítulo 13, de quien no perdona. El que no tiene la vestidura, aunque esté dentro de la sala del banquete, en realidad está afuera. No está en la luz, sino en las tinieblas exteriores. El Señor Jesús nos revela lo que somos ahora y que al final será revelado. No para aterrorizarnos, sino para convertirnos. Quiere mostrarnos que también nosotros somos los primeros llamados que no aceptan la invitación, ni como los segundos llamados que los rechazan. Esta es nuestra condición que ocultamos con muchas hojas. La fe, hermano que me escuchas, es el principio de iluminación. Realiza en nosotros el milagro de la higuera. Nos despoja y nos hace ver nuestra esterilidad para que podamos acoger su bendición y la bendición de su amor, que se arroja al mar de nuestra maldición. Solo así nos convertiremos y llevamos el traje nupcial. Somos elegidos como réprobos confesos. Y el versículo 14 se lee: muchos son llamados. Primero lo fue Israel y luego todos los pueblos de la tierra, según Génesis capítulo 12. Todos somos llamados a la boda del Rey. Seguimos leyendo el versículo. Pocos escogieron. Hermanos, Dios llama a todos sus hijos porque los ama. Los escogidos de los que se habla son aquellos llamados que saben que han dado un rechazo, que están fuera, que no tienen la vestidura nupcial. Por eso optan por convertirse y responder a la misericordia de Dios. Y por eso son misericordiosos con los hermanos creyentes. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 22,
Versículos 15 al 22, donde se lee: los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz, que enseñas de verdad el camino de Dios, que no te importa nada el que dirán, porque no tienes respetos humanos. Dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar el tributo a César o no? Jesús, conociendo su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Él les dijo: pues lo del César devolvérselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oírlo, quedaron maravillados y dejándolo, se fueron. Lo del César devolvérselo al César y lo de Dios a Dios, responde el Señor Jesús a la pregunta trampa de sus interlocutores. Cualquier respuesta que hubiera dado el Señor Jesús se da por descontado que habría sido como darse con el azadón sobre los pies. Si hubiera dicho que debía que pagar el tributo a los opresores romanos, se habría colocado contra el pueblo. Si hubiera dicho que no había que pagarlo, se habría colocado contra la autoridad. Su respuesta no es una manera elegante de aludir la pregunta. En cambio, traslada el problema a otro nivel. ¿Qué significa dar al César romano lo que es suyo y a Dios lo que le corresponde? ¿Cuál es la relación entre el poder del asna y el de los carros y de los caballos? El poder del Hijo del Hombre con el de los poderosos del mundo. ¿Qué corresponde al César romano si todo es de Dios? Es importante tener presente dos cosas. Primero, Dios no exime al hombre de sus responsabilidades. Por el contrario, hermano que me escuchas, por el contrario, es su origen. Segundo, su poder no entra en competencia con el mundo y con el nuestro. Es puro don, es puro amor y servicio, no apropiación, ni violencia, ni dominio. La relación entre la autoridad del César romano y la de Dios es desde siempre un campo minado, nunca pacífico. Es la misma relación no fácil que los profetas tuvieron con las instituciones. La desconfianza entre el Estado y la Iglesia. Esta también es una institución, aunque profética. Viene de varios motivos, más o menos nobles, que van desde la persecución por la fe hasta la lucha por la justicia y la libertad, pero también desde la lucha por defender intereses propios hasta la alianza por mantener privilegios, desde el alejamiento por comunidad hasta la subordinación alterna entre los dos, que es nociva para todos. Hermanos, solo quien da a Dios lo que es de Dios sabe lo que ha de dar al César romano. Lo que es de Dios, el fruto del cual el Padre Celestial tiene hambre, es la libertad de los hijos y el amor de los creyentes. El que busca esto encuentra respuesta también al resto. El trozo, según las varias situaciones, fue interpretado de diferentes maneras, con valoraciones que no siempre son fáciles si se quieren expresar. Ha sido leído como separación entre la esfera temporal y espiritual
sin interferencia entre las dos, como alianza del trono y del altar para sostenerse recíprocamente. Como confusión con sacralización del Estado o con dominio temporal de la Iglesia, como dependencia del Estado con respecto a la Iglesia o de la Iglesia con respecto al Estado, respectivamente, en forma de integralismo o de instrumento de dominio. La historia, hermano que me escuchas, es compleja y es maestra de vida solamente si, en lugar de condenar los errores pasados, comprendemos en ellos la raíz de los nuestros. El hombre en relación es un animal social y político que se realiza organizándose en sociedad. Reconoce la autoridad de un jefe que lo representa. El rey no es más que el hombre ideal, imagen de Dios, ideal de todo creyente. Pero, ¿quién es Dios? Es don, es libertad, es servicio, o bien es posesión, dominio y violencia. Desde Caín adelante, la ciudad se funda sobre el cadáver del hermano. Ella vive en la violencia que la ley mosaica denuncia y quiere detener. La sangre removida y oculta bajo los muros, con el paso del tiempo crece y transpira por todas partes. La historia es la salida de un mal secreto a la luz, de donde la sociedad nace y de donde obtiene vida. Hoy, hermano que me escuchas, gracias a la tecnología, está en condiciones de desarrollar toda su potencialidad. La economía, bajo la soberanía universal del dios Mamona, es una y lo sujeta todo y a todos en la injusticia perpetrada y sufrida. El desastre ecológico compromete los equilibrios precarios de la vida. El poder bélico incontrolable amenaza con la destrucción de todo. Nunca como hoy la historia ha revelado el misterio de iniquidad que oculta. Lo que ha sido sembrado bajo tierra produce su fruto maduro, que no es ni bueno, ni hermoso, ni deseable. Es claro que se impone un cambio de modelo. Hoy comprendemos el valor de las bienaventuranzas como magna carta de la convivencia. Ellas presentan los valores del hijo que vive como creyente. Son la única alternativa sensata para una situación de rapiña y violencia. Es útil tener presente que para la Biblia, el paraíso, el jardín soñado de la infancia, es la polis, de donde deriva la política, la ciudad en la cual viven relaciones filiales y fraternas. El creyente, hermano que me escuchas, con lucidez y valentía, debe comprometerse con todos los hombres de buena voluntad para iniciar relaciones nuevas y constructivas a todos los niveles. La caridad política es la forma más elevada y urgente de acción, dedicada a buscar y promover lo que más hace crecer la solidaridad y la libertad entre los hombres. Hermanos, el Señor Jesús vino para dar a Dios lo que es de Dios, a restituir al creyente su libertad filial. Su poder no lucha contra el del César romano.
es sencillamente diferente, como la mansedumbre lo es de la violencia. Acepta vivir en este mundo, reconoce toda autoridad en su servicio a la sociedad, pero sin aceptar su modelo básico, que es violento y destructivo. La fuerza del asna y de su pollino pacíficamente hará desaparecer carros y caballos. Lo anuncia Zacarías, capítulo 9. La iglesia, sin integralismos ni fundamentalismos, es la luz de un mundo rescatado de la muerte. Reconoce la independencia y la laicidad del Estado, pero coloca en la sociedad la levadura y la sal evangélica de las bienaventuranzas. Hoy debe mantener los ojos abiertos para no aliarse con el César romano de turno, que es el poder del homologar a todos para que piensen y actúen de la misma manera. Debe testimoniar y favorecer la libertad, la verdad y la diversidad de las personas en espíritu de servicio recíproco. Y en el versículo 15 se lee: los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Hermanos, ya caída en la trampa cuando había dado respuesta a su cuestión acerca de la autoridad en Mateo capítulo 21, pasan ahora al contraataque. Con mayor astucia le hacen una pregunta de tal índole que, cualquiera sea la respuesta, lo dejará sin escapatoria. A ellos no les interesa la verdad, sino cómo atraparlo con su trampa. Se puede interrogar para buscar la verdad, pero también para matarla. Y en el versículo 16 se lee: le envían sus discípulos. Los fariseos de esta clase tienen muchos discípulos en todo lugar y tiempo. A ellos se les dedicará todo el capítulo 23. Seguimos leyendo el versículo. Con los herodianos. Los fariseos consideraban la ocupación romana como un castigo de Dios. Los herodianos, que apoyan al rey fantoche de los romanos como una bendición, eran enemigos entre sí, pero se alían ahora contra el Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. Maestro, sabemos que eres veraz. Es el elogio más hermoso que se hace al Señor Jesús. Él conoce y dice la verdad más allá de todo oportunismo, dispuesto a pagar el precio. Es un anzuelo si hubiera necesitado de él para que no salga del paso con una verdad a medias o con un elegante no lo sé, como habían dicho ellos al responder a la pregunta del Señor Jesús acerca del bautismo de Juan en Mateo capítulo 21. Lo elogian y subrayan 2 veces su conocimiento de la verdad y su franqueza al decirla, con la esperanza de que también con él vaya a funcionar la táctica de la zorra con el cuervo. Y el versículo 17 se lee: ¿es lícito pagar tributo al César? Hermanos, el tributo lo pagaban todos los ciudadanos, con excepción de los niños y los ancianos, a la autoridad romana. El pueblo que simpatiza con el movimiento independentista o independentista de los celotes, obviamente es contrario al tributo.
pues pagarlo significa aceptar el sometimiento al extranjero. No se trata de reconocer la autoridad del rey, sino de un extranjero. Desde siempre el pueblo, contra la voluntad de Dios, había querido que un rey lo gobernara como los otros pueblos. Y lo puede leer en Jueces capítulo 9, Primera de Samuel capítulo 8. Dios no quisiera que una autoridad dominara y subjugara a todos, sino una que sirva a la fraternidad común. Sin embargo, hermano que me escuchas, les concede el rey con la esperanza de que cambien de parecer y les promete un rey diferente que traería la justicia y la paz a la tierra en 2 Samuel capítulo 7. El Dios de Israel es muy diferente al de los reyes de esta tierra y quiere que sus hijos sean así. Ya desde el comienzo toma la defensa de Abel. El más débil tiene la razón, no el más fuerte. Pero también Caín es su hijo y será protegido por su misma violencia mientras dure el poder de la violencia. El rey que Dios promete no reprimirá la violencia con una violencia mayor. Emergen los peores entre los hombres, lo dice el Salmo número 12, sino que con la fuerza de la mansedumbre llevará la justicia de Dios hasta los confines extremos de la tierra. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 42. Si el Señor Jesús es favorable al pago del tributo, pierde el favor del pueblo. Este, en efecto, lo considera como el Mesías, que los ha de liberar de toda esclavitud. ¿O no? Si Jesús niega el tributo, los herodianos, invitados expresamente, lo denunciarían a la autoridad como subversivo. Los romanos, bastante tolerantes en todo, no eran tiernos en cuestiones de poder. Para mantenerlo desde siempre es necesario ser como la zorra y el león. Y el versículo 18 se lee: conociendo su malicia. Existen preguntas buenas y malas. Buenas son aquellas que están dispuestas a escuchar la verdad y a comprometerse por ella. Son malas aquellas que usan cualquier verdad o mentira para enredar al otro. Seguimos en el versículo. ¿Por qué me tentáis? El Señor Jesús ya venció en el desierto las tentaciones de oponerse al poder con el poder. Ahora le presenta la tentación de responder con verdades a medias para no quedar aplastado. Seguimos leyendo el versículo. Hipócritas. La hipocresía será el estribillo del capítulo 23, dedicado a quienes se sirven de la verdad en lugar de servirle a ella. Conocer lo que piensa el otro es útil para tenerlo en la mano. Y el versículo 19 se lee: mostradme la moneda. Hermanos, el poder de un rey está circunscrito al perímetro de la circulación de su moneda. Jesús no la tiene. Es pobre. Por consiguiente, es soberano. Siempre le ha dado a Dios lo que es de Dios. Es el Hijo que se entrega. Es la imagen perfecta del Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo. Le presentaron un denario. A pesar de los escrúpulos de las palabras, sus adversarios tienen un denario
y desearían tener muchos. Y el versículo 20 se lee, ¿de quién es esta imagen? El denario representa al emperador romano, Tiberio, por un lado, y a su madre, Livia, por el otro, como diosa de la paz. En la Biblia existe la prohibición de representar tanto al hombre como a Dios, porque la única imagen de Dios es el creyente libre, su Hijo. Seguimos leyendo el versículo. La inscripción sobre la moneda está escrito Tiberio César, hijo de Augusto, del divino Augusto, por una parte, y por la otra, Pontífice Máximo. Sobre la cruz del Hijo de Dios, que une la tierra al cielo, estará escrito, este es Jesús, el Rey de los judíos, en Mateo capítulo 27. En el versículo 21 se lee, lo del César, devolvérselo al César. ¿Es claro? Sí, tiene la moneda del César romano. Reconoce su autoridad y le debes el tributo. El creyente reconoce la autoridad civil y la respeta con lealtad en lo bueno que ella hace. Él, al organizar la convivencia de los hombres, su servicio proviene de Dios, lo anuncia Romanos capítulo 13, aunque el modo realmente no viene de él. Pero que el César romano no se haga ilusiones, porque el creyente nunca es un aliado del poder, sino solamente del hombre. Cuando el poder se propone como absoluto e impone un juego contra la conciencia, encontrará el rechazo. Hermanos, hoy esto se cumple, más que con personas con un sistema de consenso, que la imagen, simulacro de la bestia, obtiene de todos gracias a la tecnología que lo vuelve omniinvasivo y omnidestructivo, sobre todo de las mismas conciencias, a las cuales le quita advertencia y libertad. Cuando pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, deben tener la marca de la bestia en su frente y en la mano para acceder al mercado. Es el momento de la resistencia y del testimonio, de la perseverancia y del martirio. Aquí está la sabiduría. El que es inteligente calcula el número de la bestia. Ella representará un nombre de hombre. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo. Lo de Dios a Dios. Hermanos, todo es de Dios. No en el sentido de que Él se apropia de todo, sino que lo da como un don a todos. Por eso es Dios. Su poder lo conoce el Hijo de Dios, aquel que tiene hacia los creyentes la misma actitud de amor y de respeto que el Padre Celestial tiene hacia él. Es un poder de mansedumbre, es un poder de don y servicio. Convive con el poder de la violencia, de la posesión y del dominio, y lo vence sin combatirlo, como la luz vence las tinieblas. El don vence la rapiña, el amor vence el egoísmo. Al final se forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas
podaderas, según Isaías capítulo 2. Ya no habrá violencia y reinará la armonía con todo y entre todos, lo anuncia Isaías capítulo 11. La ciudad fundada por Caín sobre el hermano asesinado. Desde siempre Rómulo da muerte a Remo. Se convertirá en la Jerusalén celestial, pero su triunfo será el mismo del Cordero. La suerte de la esposa será siempre compartir la pasión con su consorte. Nuestra historia, antes de llegar a la victoria sobre el mal, siempre estará marcada por la cruz del justo. Pero aquí, ya ahora, está la vida eterna. Ser un hijo que vive como creyente. Dar a Dios lo que es de Dios significa vivir la libertad y la fraternidad posible aquí y ahora. Las condiciones más imposibles llevan al testimonio más puro y absoluto: el martirio. Hermanos, el Espíritu Santo sugerirá cada vez lo que hayamos de decir y hacer. Lo dice Mateo capítulo 10. Entonces sabremos qué hemos de dar o no dar al César romano. Y en el versículo 22 se lee: quedaron maravillados. La respuesta del Señor Jesús los sorprende. Además de la alternativa puesta por ellos, existe otra posibilidad. La trampa que le han tendido a él es en realidad la trampa en la que ellos mismos caen. Pero vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, donde se lee: aquel día se le acercaron unos saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia a su hermano. Había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos, por lo que la viuda se casó con el hermano siguiente. Igualmente el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron por mujer. Jesús le respondió: estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección, si ellos tomarán mujer, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oírlo la gente, se admiraba de su doctrina. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro Dios no es un necrófilo, como Hades que reina sobre los muertos. Es el Dios vivo, dador y amante de la vida. Lo anuncia Sabiduría capítulo 11. Él, que es el principio de todo, no tiene nada que ver con la muerte. Esta entró en el mundo por envidia del diablo. Lo anuncia Sabiduría capítulo 2. Que, mediante el miedo a ella, mantiene al hombre esclavo por toda su vida. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. Pero nosotros, hermano que me escuchas, vivimos. Nosotros envejecemos. Nosotros morimos. Y después es la parábola de la existencia terrena. El hombre es humus, viene de la tierra y vuelve a ella. Tiene la vida, pero no es la vida. Es su condición como criatura, pero tiene en su corazón
la noción de la eternidad, precisamente porque sabe que tiene que morir. La conciencia de que es mortal y el deseo de inmortalidad constituyen la chispa divina que está en él, demasiado grande para bastarse a sí mismo. Es al mismo tiempo limitado y superior al propio límite. Si no hubiera el aguijón del pecado que envenena su existencia, según 1 Corintios capítulo 15, aceptaría recibir la vida como un don, viviendo la limitación como comunión con el propio origen. En cambio, hermano que me escuchas, el pecado le hace poner las manos sobre la propia fuente, remover el propio nacimiento, considerar su condición filial como limitación mortal. Quiere poseer la vida, sin percatarse de que así la destruye. El pecado es, en el fondo, no aceptar la propia condición filial, y viene del engaño de pensar al Padre como antagonista y celoso, y no como principio de vida y libertad. Por eso es doloroso el nacer, dramático el vivir y trágico el morir. La muerte, hermano que me escuchas, como nosotros la experimentamos, es el último acto violento del mal, que quiere poseerlo todo y todo quiere arrebatarlo. Nos arrebata la vida. Precisamente de este modo nos libra del engaño de poseerla y nos hace comprender que la tenemos solo por cuanto nos ha sido dada como un don. Podemos vivirla solo si nos aceptamos como creyentes, en una distinción y comunión con nuestro principio. Hermanos, la resurrección es el centro de la fe cristiana. Es el don de la vida que el Padre Celestial ofrece a su Hijo y en Él a todos los creyentes. Es la restitución a Dios de lo que es de Dios, y todo el creyente es de Dios. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, así como es vana vuestra predicación, dice el apóstol San Pablo a los Corintios, que ponen en duda la resurrección de los cuerpos en 1 Corintios capítulo 15. La experiencia de Cristo resucitado y nuestra existencia en Él, en Cristo, es la expresión más corriente de que nos habla Pablo. Con el don de su Espíritu Santo, es el fundamento de la vida del creyente. Esta unión es tan fuerte que el destino de uno es el del otro. La victoria de la vida sobre la muerte, aunque es un sueño del hombre, es indeducible de toda premisa, y cualquier fuerza humana no la puede producir. La conocemos solamente por la promesa de Dios y es obra suya. Quien no conoce las Escrituras ni el poder del Espíritu Santo se engaña. El deseo de vida que está en él se hace violencia destructiva por el intento de poseerla. En Israel, la fe en la resurrección maduró lentamente a través de la experiencia de la fidelidad de Dios. Si yo soy mortal y Él
mi aliado y amigo fiel, puede dar la vida. No me dejará como presa de la muerte. En efecto, hermano que me escuchas, el que ama entrega como un don lo que tiene y lo que es. El relato de los saduceos tiende a poner en ridículo la fe en la resurrección. El Señor Jesús responde que este es el engaño del que no conoce la promesa ni el poder de Dios. Muestra que la resurrección es una vida nueva celestial. La prueba escriturística que aduce está tomada del Éxodo capítulo 3. El Señor se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es el Dios de los vivos, no de los muertos. La respuesta bíblica al deseo de vida no es la inmortalidad, porque somos mortales. Tampoco es la reencarnación, porque la vida no es una maldición que hay que extinguir hasta la anulación. En cambio, hermano que me escuchas, es la resurrección de los cuerpos. Supone la muerte hacia la condición de vida plena que ha vencido la muerte en el hombre creado el sexto día. Toda la creación alcanza al séptimo día. Ahora ella gime con los dolores de parto, con la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción y entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Sobre este tema es útil referir un relato tomado de cierto sabio que habla de la conversión de dos mellizos en el útero materno. La hermana le decía al hermano: yo creo que hay una vida después del nacimiento. El hermano protestaba con violencia: no, todo está aquí. Este es un lugar oscuro e íntimo y no tenemos más que hacer sino permanecer unidos al cordón que nos alimenta. La hermanita insistía: debe existir algo más fuera de este lugar oscuro. Debe existir alguna otra cosa, un lugar de luz donde hay libertad para moverse. Pero no lograba convencer a su hermano. Después de un momento de silencio, la hermana dijo vacilante: tengo algo más que decir y tengo miedo de que no creas ni siquiera esto, pero pienso que existe una madre. El hermano se enfureció. ¿Una madre?, gritó. ¿Pero de qué hablas? Nunca he visto una madre, y tú tampoco. ¿Quién te metió en la cabeza esa idea? Como ya te lo he dicho, este puesto es todo lo que tenemos. ¿Por qué quieres saber algo más? No es un puesto tan malo. En fin de cuentas, tenemos todo lo que necesitamos. Conformémonos entonces. La hermana fue reducida al silencio por la respuesta del hermano y durante algún tiempo ya no logró decir nada. Pero no lograba liberarse de sus pensamientos y como no tenía sino a su hermano mellizo como persona con quien podía hablar, al final dijo: ¿no sientes de vez en cuando unos espasmos? ¿No son agradables y a veces causan dolor? Sí, respondió él. ¿Qué hay de particular en esto? Bien, dijo la hermana, yo pienso que estos movimientos existen para prepararnos a ir a otro lugar, mucho más hermoso que este.
donde veremos a nuestra madre cara a cara. ¿No te parece maravilloso? El hermano nos respondió. Estaba cansado de esas palabras tontas de su hermana y sentía que lo mejor que podía hacer era sencillamente ignorarla y esperar que lo dejara en paz. Esta historia puede enseñarnos a pensar en la muerte de una manera nueva. Podemos vivir como si la vida fuera todo lo que poseemos, como si la muerte fuera absurda y lo mejor que podríamos sería no hablar de ella, o bien optar por reclamar nuestra infancia divina y nuestra filiación y confiar que la muerte es el paso doloroso, pero bendito, que nos llevará a estar cara a cara ante Dios. Hermanos, el Señor Jesús resucitó entre los muertos. Como primicia de los que han muerto, lo anuncia 1 Corintios capítulo 15. Primogénito de los que resucitan de entre los muertos, lo anuncia Colosenses capítulo 1. Como el primero de una multitud de hermanos, lo anuncia Romanos capítulo 8. La iglesia está constituida por aquellos que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo anuncia Mateo capítulo 28. Somos solidarios con Jesús. El Hijo de Dios es solidario con nosotros y participamos de su condición. Hemos muerto y hemos sido sepultados con Él en cuanto a la vida para la muerte y caminamos en novedad de vida porque ya ahora, mediante el bautismo, también hemos resucitado y estamos sentados con Él en la gloria. Lo anuncia Romanos capítulo 6, Colosenses capítulo 2, Efesios capítulo 2. En Él, hermano que me escuchas, reconocemos que somos hijos del Padre y amamos como Él mismo ama. Este es ya ahora el paso de la muerte a la vida, lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Porque nos hace participar de la vida misma del Dios que es amor. Y el versículo 23 se lee, aquel día es siempre el mismo día. Comenzó con la historia de la higuera, según Juan capítulo 21, o Mateo capítulo 21. Y se extenderá hasta el comienzo de la pasión, en Mateo capítulo 26. Seguimos leyendo el versículo. Unos saduceos son los miembros de la aristocracia dueñas de tierras. Aceptaban los primeros 5 libros, o sea, el Torá, el Pentateuco, y no reconocían los otros. Nunca habían prestado oído a los profetas, que siempre han llamado a la conversión y a abrirse al futuro de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Niegan que haya resurrección. La fe en la resurrección aparece con claridad en los libros tardíos, como Daniel capítulo 12, 2 de Macabeos capítulo 7. No hay que confundirla con la inmortalidad del alma, de que habla Sabiduría capítulo 2. Se refiere al cuerpo. No se trata de una reanimación del cadáver con un regreso a la vida anterior. En cambio, es una transfiguración del cuerpo que participa en la gloria de los hijos de Dios. La resurrección, hermano que me escuchas, es el principio y el fin de la vida cristiana, lo anuncia Filipenses capítulo 3, basada en el encuentro con Cristo resucitado y en el don de su Espíritu Santo. Es vista como aprobación del Padre Celestial por el Hijo crucificado y tiene como horizonte la victoria sobre el pecado y sobre la muerte en la participación plena de la vida de Dios. Los saduceos piensan que la vida se cierra con la muerte
y se aferran a lo que de todos modos se les escapa. En eso son muy semejantes a nosotros. Y el versículo 24 se lee: si alguien muere sin tener hijos, es la ley del levirato, según la cual uno se casa con la esposa del hermano que ha fallecido sin descendencia, para darle posteridad. Lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 25. No tener hijos es una maldición. Interrumpe la bendición de la vida. Se creía en el Antiguo Testamento. Ninguno tiene el poder de darse la vida, porque puede al menos transmitirla a otros. Ninguno es padre o madre de sí mismo, pero puede serlo de otros. Esta ley era importante para los ricos por cuestiones de herencia. No es una casualidad que la historia de Israel, desde Abraham y Sara hasta Zacarías e Isabel, pase a través de la esterilidad. La vida es un don de Dios. No es una posición ilusoria del hombre. No consiste en comer y reproducirse para conservar al individuo y a la especie, sino en amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Y el versículo 25 al 27 dice: había entre nosotros 7 hermanos, y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría en nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Nuestra cosa Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.